A mí me introdujeron Vima hace como 3 años y medio and I started using the product. y empecé a usar el producto. I was not interested in the business No estaba interesado en el negocio. because I had a business with 25 employees. Tenía un negocio con 25 empleados. I had some health issue. Tenía problemas de salud. I had cholesterol problem. Tenía problemas de colesterol, I have a blood pressure problem, problemas de alta presión and I hated the drugs I was taking. y odiaba los medicamentos que tomaba. So I was starting, came to a meeting like this, Vine a una reunión como esta and at that meeting was also a doctor. y en esa reunión había un doctor. His name was John Edward. Su nombre es John Edwards. He's probably the doctor who knows most about the Vima and this particular program Es el doctor que probablemente sabe más sobre Vima, in the U.S. and probably in the world today. sobre Vima y todo esto de las santonas. I told him the issues I was dealing with, and he said, start taking Vima twice a day. Le conté los problemas que estaba teniendo de salud y me dijo, toma Vima 2 veces al día, 4 ounces. 4 onzas al día. I did, Lo and I hice. have a wife at home who is very skeptical. She is a nurse. Tengo una esposa que es enfermera y es muy incrédula. She said, let's go take if you're going to do this thing, let's go take a blood test. Si vamos a hacer esto, hay que ir a hacernos un análisis de sangre. All right? So we went to get a blood test, and we started drinking this thing. Fuimos a hacernos el análisis de sangre y empezamos a tomar el jugo. Well, we telling everybody some is on medication. Don't stop taking your medication. That's something between you and your doctor. Lo que le decimos a todos que están tomando medicamentos, no dejen de tomar sus medicamentos, esto es entre ustedes y su doctor. So 3 weeks into the program, 3 semanas en el programa, I got very tired. me sentía muy cansado. And my wife came home one night, Y mi esposa llegó una noche de su trabajo, and she said, Norman, you look very tired. dijo, Norman, te ves muy cansado. And I said, I feel very Le tired. dije, me siento muy cansado. And she said, have you taken your blood pressure lately? Dijo, ¿has checado tu presión arterial? And I said, that's not my job, that's your job. Dije, You're ese no the es mi nurse. trabajo, es tu trabajo, tú eres la enfermera. That's the reason why I married you. Por eso me casé contigo. Anyway, she took the blood pressure, and it was too low. Me checó la presión y estaba muy baja. There was 50, let me see, no, 50, no, there was around 50, 60 something, and around, there was very, 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 Está I muy can't baja, remember como exactly 60, what it was. 70, algo así. 69 over 58 or something crazy like that. And she said, what are you doing? Me dijo, ¿qué estás haciendo? I say, I'm not doing anything special, I'm just drinking this, what the heck is the name on it? Dije, no estoy haciendo nada, no estoy tomando esto, no sé cómo se llama esta cosa. Vima thing. Vima, eso Vima. And she said, apparently it's working on you. Dijo, aparentemente está funcionando. And she said, you got to stop taking your blood pressure medicine tonight. Dijo, tienes que dejar de tomar tus medicamentos para la presión hoy mismo, esta noche. 2 days later or the day after, I felt already better. Un día después o 2 días después ya me sentía mucho mejor. All right, though I started getting so much energy, so I felt like I was 25 again. Empecé a tener mucha energía, me sentía como de 25 años de edad otra vez. So when 60 days have passed by, I'm supposed to be doing this thing for 3 months or 90 days. Esto lo tenía que hacer por 90 días, pero después de 60 días me sentía tan bien. That's what a doctor told me. El doctor me dijo 90 días. And so we'll take a blood test again. Dijo, te vas a hacer otro análisis de sangre. I couldn't wait. Yo no podía esperar los 90 días. So after 60 days, I went to take the blood test. Después de 60 días fuimos a hacer análisis de sangre de nuevo. And they came back, my cholesterol had dropped Mi colesterol había bajado with 43 points 43 puntos en 60 días. in 60 days. And my wife's cholesterol had dropped with 63 points. Y el colesterol de mi esposa había bajado 63 puntos. Because I think she eat a little better than what I do. Porque ella come un poquito mejor que yo. I didn't change my eating habits. Yo no cambié mis hábitos de comida. Anyway, when I saw that, Cuando yo miré eso, I was thinking all my friends, families and stuff, people I know, not all of them, but most of them, they have different problems.
They're pumping pills for all different kind of things. Cuando me puse a pensar y analizar las cosas, dije, muchos de mis conocidos, familiares y todos están tomando pastillas y medicamentos para varias cosas de su enfermedad. They have cholesterol problem, they have blood pressure problem, they're diabetic, they have heart disease, you name it. Colesterol, alta presión, diabéticos, problemas cardíacos. So I was thinking, I gotta start introducing this thing and tell them about this product. Me dije, tengo que decirle a mis conocidos de este producto, introducírselos. So it's all natural Es todo natural, 100% natural and no side effects. y sin efectos adversos. So I looked at the business model, Y miré la compensación del negocio and I tell you guys, rest of it is history. y lo demás de esto es historia. It's not how many people you introduce to this thing, but I maybe have introduced in 3.5 years 35 people. Que en 3 años y medio yo he presentado este producto como a 35 personas. No sé cuántas personas conoces tú. I know we have probably about 1,000 people around the world Y drinking this. tengo como 1000 personas en mi red en todo el mundo que están tomando este producto. A year into this thing, I sold my business. Un año después de entrar a este negocio, vendí mi otro negocio And I semi-retired. y me jubilé. So I'm sitting at home. I have no company anymore. I have no headache. I have no employees. I just have myself and that computer and a beautiful wife. Sí, ahora ya no tengo una compañía, dolores de cabezas, no tengo empleados. Estoy en mi casa todo el día con mi computadora y mi hermosa esposa. Like I said, I have people all over the world. I don't know them. Sí, yo tengo gente en mi red en todo el mundo y no los conozco. Because if you get into this thing and you introduce it to somebody, Porque si tú entras en esto y se lo presentas a alguien, they have a sister in Germany or in Sweden or in Canada or whatever. tienen un conocido, un hermano en otro Because- país, en Alemania, en Suecia o en Canadá. We know what this product does as long as they're drinking it. Porque nosotros sabemos lo que hace este producto mientras lo It's comen. clinically studied, like you study medicine. Está comprobado clínicamente como comprobar cualquier fármaco. So the challenge you have is to get it in somebody to try it. Así que el reto aquí es hacer que alguien lo pruebe. And if it doesn't work for them, they get the money back. Y si no les funciona, se les regresa So su what do you dinero. have to lose? ¿Qué tienen que Nothing. perder? Nada. Anyway, I have a story I need to tell you, Tengo una historia que tengo que contarles. and I'm going to try to do this as fast as I can. Y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Because you guys have been sitting here very nicely and listened to all this wonderful thing. Porque han estado aquí sentados buen rato y escuchando todo esto. I got very sick Me enfermé mucho in 2010, en el 2010. and I don't think everybody knows about it yet. Gloria. Y creo que Ah. no todos saben aquí es lo que me pasó, excepto por Gloria y algunas personas aquí. I ended up in a hospital in San Diego. I was there 4 times Terminé en un hospital de San Diego, estuve 4 veces in 1 month. en un mes. And the symptom was I had high fever, dry cough, Tenía mucha fiebre y tos seca. and my heart was out of balance. Y mi corazón era muy irregular. The 4th time when I came into the hospital, I think I had 14 doctors. La 4ª vez que entré al hospital tenía como 14 doctores. They took tests from my top of my head to my toes. Hicieron pruebas de la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies. And thank God I had a good insurance. Y gracias a Dios que tenía buena aseguranza. Anyway, 2 or 3 days into the program, after they had done all this tests, 2 doctors came into my room. 2 o 3 días después de que hicieron todas estas pruebas, 3 doctores llegaron a mi cuarto. One doctor, he was from South Africa, and another one from Japan. Eran 2 doctores, uno de Sudáfrica y uno de Japón. And they came into my room and they said, Mr. Grumman, we know what's wrong with you, Y entraron a mi cuarto y me dijeron, señor Grumman, ya sabemos el problema que tiene and we can fix it. y lo podemos arreglar. But it's going to take us 1 year. Pero nos va a tomar un año para arreglar este problema. And I said, what is it? Les dije, ¿qué es? And he said, you have something called Tienes algo que se llama temporal arthritis. artritis temporal.
And I said, what do we need to do? Le dije, ¿qué tenemos que hacer? He said, we need to put you on some heavy-duty steroids Tenemos que poner unos esteroides muy fuertes, muy pesados for 1 year. por 1 año. And after that, you probably will not get it back. But we can't guarantee it. Y después de eso probablemente ya no le va a regresar, pero no se lo podemos garantizar. When I came out of the hospital, and I said, first I said, okay, let's do it. Les dije, está bien, y ya cuando salí del hospital, When I came back out of the hospital, came to my resident, I called up Dr. Edwards and got into this, talked me into this product, Vima. cuando llegué a mi casa le marqué al doctor John Edwards, que fue el que me introdujo este producto, And I told him what happened. y le dije lo que había pasado. He said, Norman, what do you do now? Drink Vima 3 times a day. Me dijo, Triple up. Because you said, you know, Vima is very good for inflammation. toma Vima 3 veces al día, porque So what- Vima es muy bueno para la inflamación. I had inflammation from temporal arthritis is when you have inflammation going from your heart up to your brain. Esa enfermedad es cuando tienes inflamación de tu corazón y sube hasta tu cerebro, In your blood vessels. en tus arterias. So, I started taking it 3 times a day. Empecé a tomarlo 3 veces al día. This was December 1st or 2nd in 2010. Esto fue como el 1 o 2 de diciembre de 2010. We came very close to Christmas. Llegamos casi a Navidad. Now I'm getting so tired again. Ahora me estoy sintiendo bien cansado otra vez. I didn't want to get out of bed. Ya no me quería levantar de la cama. So I tried to get hold of my heart doctor. Quise contactar a mi cardiólogo. Couldn't get hold of him No, because Christmas. no lo pude encontrar por ser Navidad. So I called my friend Dr. Edward again. Le hablé otra vez a mi amigo, el doctor John Edwards. And he said, Norman, what you do now is take your steroid down from 60 milligrams to 40 milligrams. Lo que me dijo fue, ahora Norma, lo que hacer es dejar de tomar los 60 miligramos de esteroides a 40 miligramos. Because I know Vima is working on it. Porque lo que sé es que Vima está funcionando And you're going to feel better in a couple of days. y te vas a sentir mejor en un par de días. And he was correct. Y estaba en lo correcto. I had a wonderful Christmas and a wonderful New Year. Tuve una Navidad muy bonita y un año nuevo muy bonito. January 10th, I was supposed to go and take a blood test again El 10 de enero tenía que hacer otro examen de sangre and see what the inflammation level is. y ver cuál era el nivel de inflamación. I did that, Hice eso and at the same time, I met with my heart doctor. y hice eso y al mismo tiempo tuve una cita con el cardiólogo. He had me sitting there in the room for 15 or 20 minutes. And he comes in with a piece of paper. Me tuve ahí sentado como 15 o 20 minutos y entró con un papel. And he's staring and he's looking at this paper and he keeps shaking his head. Miraba este papel y nada más meneaba la cabeza. And he looked me straight in the eyes and he said, Mr. Grumman, Me miró directo a los ojos y me dijo, señor Grumman, have you been taking anything else beside of the steroids we subscribed to? ¿has estado tomando algo más aparte de los esteroides que te prescribimos? And the way he said it, it could go either way. So, but I said to myself, I better tell him the truth. Y de la manera que me lo dijo, podía haber sido bueno o malo, así es que tuve que decirle la verdad. I said, when I get out of the hospital, I call my nutrition doctor. Cuando salí del hospital, le llamé a mi doctor de nutrición And he told me to triple up on this liquid nutrition I'm y taking. me dijo que tomara 3 veces la dosis del día de este líquido. And he said, what's the name on that? Y me dijo, ¿cómo se llama eso? He was very rude. Era bien rudo, corajudo. So I tried to loosen up the situation a little bit. Y traté de Tried to be alentar las funny. cosas un poquito más, para hacerlo menos serio. I tried to be funny. Quise ser chistosillo con él. So I spelled it for him. Así es que se lo deletrié. I say spelled B-E-M-M-A. Le dije, se deletrea B-E-M-M-A. And he said, you mean Dima? Me dijo, ¿quieres decir Vima? And I said, yes. Le dije, sí. He said, interesting. Dijo, interesante. Interesting. Matter of fact, he said, I have a big problem right now. Dijo, tengo un gran problema ahorita. Dijo.
But before I get into that, is that I have another patient before Christmas. Dijo, antes de que entre eso, dijo, tuve otro paciente antes de Navidad So was very nice and gave me the clinical studies que era muy that was buen, done on that product. dijo que era muy buena persona ese paciente y me dio los estudios clínicos que hicieron sobre ese producto And I was very impressed. y estaba muy impresionado. He said, what happened right now is I need to get you off these steroids as soon as possible. Lo que pasa es que te tengo que quitar todos los esteroides lo más pronto posible. And I wish I could take you off all the steroids today, Y quisiera quitarte los esteroides hoy mismo completamente, but it doesn't work that way. pero no funciona así. We need to take you down 10 milligrams every week. Tenemos que estar quitándote 10 miligramos por semana hasta que termines. Because he said, in my 30 years of practice as a heart surgeon, Dijo, porque en mis 30 años de carrera como cardiólogo, I have never ever seen anything like it. nunca he visto nada como esto. Because you have no infection after 6 weeks. Dijo, porque no tienes ninguna infección después de 6 semanas. You have no infection left in your blood vessels. Señor, And que es- you was very infected. Digo, estabas muy infectado y ya no tienes nada. He said, consider this a miracle happened to you. Se considera como un milagro que te sucedió. And I know one thing he said. Dice, y yo sé- una cosa sí sé, The steroids itself would have never ever be able to do what this product had. los Not esteroides in combination. solos nunca hubieran hecho este resultado que tienes. So he said, consider that product Considera ese producto may have saved your life. que pudo haber salvado la vida. That's the reason for our review. Esa es la razón que yo tengo.